Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el repaso de los tipos de palabras. Vamos a recordar. Las palabras agudas también son llamadas oxítonas. La fuerza de voz se va a encontrar en la última sílaba, pero también pueden ser prosódicas. Es que solamente tienen sílaba tónica y no se tilda, como el reloj, loj. Y también puede ser una sílaba ortográfica. Es cuando lleva tilde en la última sílaba, corazón. ¿Y cuándo va a llevar tilde? Cuando su fuerza de voz termina en la última sílaba y termina en S, en N o en vocal. Muy bien, como corazón termina en N y por eso se tilda. Las palabras graves o paroxítonas tienen su fuerza de voz en la penúltima sílaba. Pero también puede haber sílabas prosódicas. Es que su fuerza de voz va a tener en su sílaba, como conejo, y no se tilda. Pero también puede ser una sílaba ortográfica cuando la sílaba va a llevar tilde. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando no termine en S, en N o en vocal. Si no termina en S, en N o en vocal, esa palabra se tilda, o sea, la penúltima sílaba. En excepción de los hiatos. Como había, es un hiato. Eso sí se tilda. Las palabras esdrújulas o proparoxítonas. Las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Las reglas ortográficas dicen que todas que tienen fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, toditas, llevan tilde. Como música, número, océano, sofá, su fuerza de voz es en la última y por eso es aguda y lleva tilde, sofá. Trébol, su fuerza de voz está en trébol, en la tre. ¿Y será ortográfica o prosódico? Ortográfica, ¿por qué? Porque no termina en N, en S o en vocal, termina en L. Entonces lleva tilde, tre. Y es llana. Hipopó, tamo hipopó, tamopó. La fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba y todas las esdrújulas llevan tilde. La revisión de la acentuación. Campana. Campana. Muy bien, tiene fuerza de voz en la pa. Y será llana, muy bien. Algodón, tiene fuerza de voz en la don. Y se tilda, y por eso es aguda. Brújula, fuerza de voz en la bru. Y es en la antepenúltima sílaba, lleva tilde, brújula, y esa es drújula. Lápiz, la fuerza de voz está en la. Y como no termina en N, en S, en vocal, sí se tilda. Lápiz, muy bien. Médico, la fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Y por eso es una esdrújula y si lleva tilde. Médico. Mariposa,
sa, mariposa. En la penúltima sílaba y es llana. Carátula. Está en antepenúltima sílaba y es una esdrújula. Y todas las antepenúltimas sílabas o esdrújulas llevan tilde. Carátula. Muy bien. Maniquí. Tiene fuerza en la última sílaba y es aguda y lleva tilde. Sábado. Sábado. Tiene fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Sábado. Y lleva tilde. Ahí le falta su tilde, porque sabemos que todas las esdrújulas llevan tilde. Caracol. Caracol. Tiene fuerza de voz en la última sílaba, por eso es aguda. Compás. Compás. Fuerza de voz en la última sílaba. Y termina en S. Y por eso lleva tilde. Azúcar. Azúcar. No termina en N, en S o en vocal y por eso lleva tilde. ¿Qué tipo de acentuación es? Sombrero. ¿Será prosódico o ortográfico? Prosódico, muy bien, porque no lleva tilde. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Será aguda, llana, esdrújula? Llana, muy bien. Sandía. Sandía. ¿Qué tipo de acentuación es? Ortográfica, muy bien. Ortográfica. ¿Y qué tipo de palabra es? Es aguda, llana, esdrújula. Llana, muy bien. Muy bien. Árbol. ¿Qué tipo de acentuación es? Ortográfica, porque lleva tilde. ¿Y qué tipo de palabra es? Aguda, llana, esdrújula. Llana, muy bien. Árbol. ¿Qué tipo de acentuación es? Mariposa. ¿Lleva tilde? No, es prosódica. ¿Y qué tipo de palabra es? ¿Aguda o esdrújula? Muy bien, llana. Los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Son palabras que se usan para nombrar a personas, animales, cosas, lugares o ideas o alimentos. ¿Sí? Son nombres que se van a usar para nombrar, o sea, se usa para nombrar a personas, animales, cosas. Pueden ser nombres comunes o nombres propios. Como por ejemplo, baño, foca, piña, rábano, niños, bebé, embudo, ñandú. Esos son los sustantivos. Personas, animales, cosas, lugares, ideas, alimentos. Pero también podemos encontrarlos en propios o comunes. Muy bien. Los elementos y factores de la comunicación. Para comunicarnos, ¿cómo nos podemos comunicar? De manera oral, escrita, gestual o visual. Los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos para comunicarnos? Se necesita primero un emisor, el que va a transmitir el mensaje, el que empieza a dar el mensaje.
Y el receptor es el que recibe el mensaje. Y el contexto va a ser donde va a darse el mensaje o la comunicación, en qué lugar. Y el mensaje es lo que se va a dar a entender cuando se va a hablar. Por ejemplo, yo, ¿qué mensaje les estoy dando? El repaso. Y si la mamá les llama la atención, ¿qué tipo de mensaje les está dando? Le está llamando la atención. Y los códigos. Para realizar una buena comunicación se necesita que el código sea lo mismo entre el emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque si hablan distinto código, hablan un lenguaje diferente, ¿se va a poder entender? No. Y un lenguaje no verbal, digamos, los dos hablan en lenguaje de señas, los dos tienen que hablar lenguaje de señas del mismo país. Muy bien. Y el canal es por donde se va a ir, por donde va a ir el mensaje. Cuando hablas, ¿por dónde va el mensaje? Por el aire. Si vas a escribir, por el papel. Y si te vas a comunicar por el teléfono, por el teléfono. Por el internet, por el internet. Va a ir el mensaje. Muy bien. Por ejemplo, la señora está comprando naranjas, entonces ella está pidiendo naranjas. Ella va a ser la que emite el mensaje. Y el contexto va a ser en el mercado. ¿Dónde va a suceder la comunicación? En el mercado. Y el que va a escuchar el mensaje va a ser el vendedor. ¿Y cuál va a ser el mensaje de la señora? Está pidiendo, dame 1 kilo de naranjas. ¿Y qué tipo de código hablan los dos? La lengua española, o están hablando en inglés. ¿Los dos hablan en inglés? No, hablan en español, eso es el código. Muy bien. ¿Y qué canal será? Muy bien, el canal es por el aire, porque están hablando, entonces la voz va a ir por el aire. Muy bien. Los factores de la comunicación. Las condiciones pueden favorecer o ir en contra de la comunicación. Conocimiento de código. Cuando los dos hablan el mismo código. Si van a hablar la misma lengua verbal, o sea, tienen que hablar el mismo idioma. Si hablan en lenguaje de señas, los dos tienen que hablar el mismo lenguaje de señas. Y el nivel de conocimiento es cuando los dos tienen el mismo conocimiento en el tema que van a hablar. Si van a hablar un tema de medicina, los dos tienen que saber el tema de medicina. Actitudes del emisor. ¿Qué actitudes tiene el emisor? Por ejemplo, el emisor tiene que hablar claro, tranquilo, no gritar. Entonces son actitudes del emisor. Y actitudes del receptor es que debe prestar atención y debe tener sus condiciones físicas deben ser adecuadas. Debe escuchar bien, y si es sordo, entonces debe comunicarse, o sea, el emisor debe comunicarse ¿por dónde? Debe comunicarse por lenguaje de señas. Y si no ve bien, ¿cómo debe ser su comunicación? Por braille, tocando. Muy bien. Y el contexto debe ser adecuado. No debe haber interrupción en el lugar, no debe haber ruidos, porque si hay mucho ruido en el lugar no va a ser adecuado, y si no se puede ver bien, también va a interferir en la comunicación.
Pero también el contexto se va a prestar mucho a la comunicación. Si hablamos de una playa y estamos en una playa de estacionamiento y uno de ellos dice qué bonito es la playa, entonces se puede entender que está hablando de la playa de estacionamiento. Cuando no habla completo, entonces se va a sobreentender que está hablando de la playa de estacionamiento, ¿verdad? Entonces el contexto va a prestarse mucho a la comunicación. Ahí está el conocimiento del código, los dos deben hablar el mismo lenguaje. Nivel de conocimiento, los dos tienen que tener el mismo conocimiento o experiencia en el tema que van a hablar. La actitud del emisor, el emisor tiene que saber emitir el mensaje de acuerdo a sus receptores. Si el receptor escucha, entonces tiene que hablar. Si el receptor no puede escuchar, entonces el emisor tiene que hablar en señas. Si el emisor no puede ver, entonces su comunicación tiene que ser mediante sonidos y escritura en braille o texturas. Y las actitudes del receptor tienen que prestar atención y sus condiciones físicas tienen que estar adecuadas para el mensaje. Y el contexto tiene que ser adecuado para la comunicación. Felicitaciones, lo han hecho genial.